La Estación Espacial Internacional fue invadida por extraterrestres y la NASA está tratando de encubrirlo. La Estación Espacial Internacional ha tenido, en distintos momentos de su historia operativa, 4 tripulantes que abordaron y nunca salieron. No porque murieran, ni porque fueran reasignados, sino porque no hay constancia de su partida. Ni registro de salida, ni documentación de transferencia, nada. Según los archivos que mantuve durante 11 años, todavía se encuentran allí mientras escribo esto. No debía quedarme con esto. Eso es importante porque, si no lo hubiera hecho, se habría quedado exactamente donde debía quedarse, enterrado en un sistema que no comete errores. Al menos, eso creía. Estás viendo lo mismo que yo, una copia impresa, tamaño A4 estándar, con una ligera deformación en el borde. Hace 2 noches se me derramó café encima. No me molesté en reimprimirlo. Hay anotaciones en los márgenes. Tinta azul antes, tinta negra después. Se nota donde empecé a tener cuidado. Me dijeron 2 veces que estas entradas eran un error de datos. La tercera vez que pregunté, no me dieron ninguna explicación. Me dieron papeleo, un acuerdo de separación prellenado. Sin discusión, sin seguimiento, solo un bolígrafo y una fecha límite. En ese momento, me dije a mí mismo que no era inusual. La gente deja las agencias todo el tiempo. Pero eso no fue lo que me impactó. Lo que me impactó fue lo rápido que terminó la conversación en cuanto hice la pregunta equivocada. Así que guardé una copia. No todo, solo esto. Solo el archivo que no se cerró. Tienes que entender algo. Mi trabajo no era emocionante. No hacía seguimiento de misiones. No hablaba con astronautas. No miraba la Tierra por las ventanas. Trabajaba en conciliación. Eso significaba que cotejaba registros con otros registros hasta que todo cuadraba. Toda persona que sube tiene que bajar. Siempre hay una cadena de entrada y salida. Si falta un solo eslabón, se marca como sospechoso. Y yo era muy bueno encontrando eslabones perdidos, por eso esto no debería existir. Fíjense en el encabezado. Archivo de conciliación de manifiestos de tripulación del JSC de la NASA. Solo para uso interno. Estos no son datos públicos. Ni siquiera están pensados para ser leídos casualmente. Están pensados para ser revisados, verificados y cerrados. Excepto que este no lo estaba. No lo noté de inmediato. Esa es la parte a la que siempre vuelvo. Era solo una línea más en una larga lista de entradas, cientos de nombres, fechas, asignaciones. A primera vista, nada destacaba, y precisamente por eso pasó desapercibido. Pero entonces algo no me cuadraba. No supe explicarlo en ese momento, solo una leve vacilación. Como leer una frase que parece correcta pero que no suena bien en tu cabeza. Así que volví, me desplacé más despacio, revisé los campos uno por uno. Entrada completa. Registros operativos completos. Autorización médica presente. Evaluaciones psicológicas presentes. Salida en blanco. Eso pasa a veces. Trámites retrasados, firmas faltantes. Así que reviso la siguiente fila, lo mismo. Luego la siguiente. Y ahí fue cuando me detuve porque no era una sola entrada. Eran 4. 4 registros completos de tripulación sin salida registrada, sin informes de incidentes, sin víctimas mortales, sin órdenes de reasignación, solo un final. Recuerdo haber pensado, esto tiene que ser un problema de formato, un fallo del sistema, corrupción de datos heredados. En ese momento solo hay 2 explicaciones. O el sistema falló o lo interpreté mal. Y nunca había visto un fallo así. Así que aislé las entradas, las coloqué en una vista aparte y las imprimí. Esta copia de aquí. ¿Puedes ver dónde las marqué? Resalté, anoté y añadí referencias cruzadas. Analicé todas las posibles explicaciones antes de considerar cualquier otra cosa, porque así es como uno mantiene la cordura en este trabajo. Uno da por sentado el error hasta que éste se vuelve imposible. Pero eso no fue lo que me hizo detenerme. Fueron los nombres.
Al principio no los leí bien. Parecían designaciones, no personas. Estructurados, mecánicos, demasiado pulcros. A simple vista, los pasarías por alto, y casi lo hice. Pero entonces me di cuenta de algo pequeño, pero que lo cambia todo. Estas entradas no estaban incompletas. Estaban perfectamente completas. Hasta el momento exacto en que terminaban. Sin huecos, sin inconsistencias, solo una línea limpia que terminaba donde no debía. Recuerdo estar sentado aquí, mirando la página más tiempo del debido, porque una vez que ves algo así, no puedes dejar de verlo. Y fue entonces cuando hice algo que no puedo explicar del todo. Cubrí los nombres con la mano, por puro instinto, como si necesitara comprender la estructura antes de entender lo que había dentro. Porque sabía que si esos nombres significaban lo que yo creía, entonces no se trataba de un error de datos. Era otra cosa. Necesito explicar qué son estos nombres antes de mostrarles lo que no son. No me contrataron para interpretar nada. Eso es importante. No estaba allí para especular, investigar ni sacar conclusiones. Mi trabajo era más sencillo que eso. Y por eso, era más difícil equivocarse. Trabajé en la conciliación de archivos en el Centro Espacial Johnson de la NASA, lo que en términos prácticos significa esto. Cada persona que viaja a la Estación Espacial Internacional deja una huella. No una historia, sino una huella. Comienza incluso antes de que abandonen la Tierra. Autorización médica, evaluación psicológica inicial, asignación de equipo, designación de la misión, finalmente, el acceso. En el momento en que abordan, todo queda registrado al segundo. Después de eso, todo continúa. Informes operativos diarios, qué comieron, en qué trabajaron, cuánto tiempo durmieron, si durmieron o no, incluso cómo se sintieron. Hay un campo estandarizado para eso. Controles psicológicos, entradas breves, clínicas, consistentes, y luego, finalmente, está el final del recorrido. Salida, vehículo de regreso, coordenadas de aterrizaje, posterior al vuelo, médico, sesión informativa, cierre. Mi trabajo consistía en asegurarme de que esos dos extremos encajaran. De principio a fin, sin interrupciones, sin piezas faltantes. Si algo no cuadraba, me lo hacía saber. La mayoría de las veces, no era nada grave. Una firma faltante, una carga retrasada, una discrepancia en la marca de tiempo porque alguien olvidó convertir correctamente las zonas horarias. Cosas pequeñas, cosas que se podían solucionar. Me volví muy bueno arreglándolos. Tenía una tasa de resolución del 99,7%. No es algo de lo que me enorgullezca. Es solo un número, pero te da una idea del tipo de trabajo que es. Repetición, precisión, reconocimiento de patrones. Después de un tiempo, dejas de ver personas. Empiezas a ver la estructura. Así es como se ve un archivo limpio. Puedes verlo aquí. Secciones con pestañas, campos codificados por colores, cada entrada completada, cada transición registrada. Tienes su propio ritmo. Ni siquiera necesitas leerlo línea por línea. Tus ojos simplemente se mueven. Y si algo falla, rompe ese ritmo. Pasé 11 años leyendo así. Y en esos 11 años, corregí todas las discrepancias excepto 4. Esos 4 no fueron marcados como errores. No fueron señalados. Fueron etiquetados como entradas heredadas. Esa fue la explicación que me dieron, artefactos de formato de una versión anterior del sistema de manifiestos. Me dijeron que el sistema solía generar filas de marcador de posición bajo ciertas condiciones. Comportamiento de software antiguo, nada más. En ese momento, tenía sentido. Los sistemas evolucionan. Las estructuras de datos cambian. Uno hereda cosas que no comprende del todo. Sucede. Pero algo no me cuadraba. No de inmediato. No de forma drástica. Solo una pequeña resistencia. Así que lo comprobé. Revisé la documentación archivada, el historial de versiones, las notas antiguas del sistema.
Quería ver cuándo existía este comportamiento provisional, cómo funcionaba y qué aspecto tenía. Nunca lo hizo. No existe ninguna versión del sistema de manifiestos, ni pasada ni presente, que genere entradas de tripulación provisionales. Ni una sola. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de un problema del sistema. Pero no saqué conclusiones precipitadas. Así no funcionan las cosas en este trabajo. No se da por sentado que algo está mal solo porque no se entiende. Supones que te falta algo. Así que seguí buscando discretamente. Guardé una copia de todo lo que no debía guardar. Y es esto. Puedes ver la carpeta, con el lomo desgastado, pestañas que separan las categorías. La mayor parte es rutinaria, muestras censuradas, referencias de capacitación, casos cerrados. Y luego está esta sección, sin resolver, no archivar. Al principio no lo etiqueté así. Eso vino después. En aquel entonces, era solo una costumbre. Diligencia de vida profesional. Uno guarda una copia de todo lo que no se cierra correctamente por si necesita revisarlo. Se suponía que solo era eso. Me lo repetí a mí mismo durante mucho tiempo. Pero la verdad es que esas 4 entradas no me parecían algo que necesitara resolverse. Me daba la sensación de que ya se había decidido. Simplemente no sabía quién lo había hecho ni por qué seguían ahí. Fue entonces cuando revisé el archivo con detenimiento. No para corregirlo, sino para comprenderlo. Y fue entonces cuando vi lo que casi se me había escapado. Era 2019, una auditoría rutinaria. Nada fuera de lo común. Cada 10 años, realizamos una conciliación completa del manifiesto de la ISS. Tomas el registro completo, cada misión, cada miembro de la tripulación, cada bitácora, y lo cotejas con los datos de salida final. Es un trabajo lento y metódico. No hay que apresurarse. Tenía varios archivos abiertos. Docenas, quizás más. La mayoría eran exactamente lo que esperaba. Discrepancias menores, pequeñas lagunas, cosas que se resuelven una vez que se rastrean lo suficiente. Eso era lo que estaba haciendo cuando encontré el primero. No destacaba. Eso es lo importante. Parecía un registro estándar. Marca de tiempo de entrada válida. Registros operativos completos. Autorización médica presentada. Falta la salida. Lo marqué. Rutinario. Seguí adelante. El segundo apareció unos minutos después. El mismo problema. En ese momento, aún tenía explicación. Error de duplicado. Importación por lotes corrupta. Algo sencillo. Luego, el tercero. Ahí me detuve, porque ahora era un patrón y los patrones no ocurren por casualidad. Aislé las entradas, las coloqué en una vista aparte y las puse una al lado de la otra. 4 registros, todos con la estructura correcta, todos completos hasta cierto punto. Y luego, nada. Sin registros de evacuación, sin informes de incidentes, sin víctimas mortales, sin documentación de reasignación, sin notas administrativas. Una ruptura total. Recuerdo haber revisado las marcas de tiempo de nuevo, buscando coincidencias, correlaciones, cualquier cosa. No había ninguna. Misiones diferentes, años diferentes, duraciones diferentes. Pero la estructura era idéntica. Fue entonces cuando me fijé en el nombre O2 SCR4 Delta. Al principio, no lo cuestioné. También registramos equipos, depuradores de oxígeno, sistemas térmicos, unidades de recuperación de agua. Todos tienen designaciones similares. Así que mi suposición fue sencilla, no se trataba de una persona, sino de un equipo que se había registrado incorrectamente. Eso suele pasar. Los campos se asignan erróneamente. Los datos se colocan en la columna equivocada. No es común, pero no es imposible. Así que leí el archivo de nuevo desde el principio, lentamente. Marca de tiempo de entrada, parámetros de emisión del módulo asignados. Luego los registros operativos. Entrada estándar del primer día.
Día 2. Día 3. Continué. Comidas registradas, ciclos de sueño registrados, tareas asignadas completadas. Recuerdo haber hecho una pausa en ese punto porque algo no cuadraba. El equipo no registra las tareas. Así que seguí leyendo. Día 11, día 17, día 23, y luego llegué al ámbito psicológico. Registros diarios, entradas breves, formato consistente, completados cada día. Leí uno de ellos 2 veces. Día 19, normal. Adaptándome bien al entorno de microgravedad. Eso no es un error del sistema. No son datos de relleno. Es una oración. Revisé el formato. Coincidía con el de todas las demás entradas de la tripulación en el sistema, misma longitud de campo, misma estructura, mismo tono. Solo hay 2 explicaciones posibles: o alguien ingresó estos registros manualmente, o algo los generó con el mismo patrón de comportamiento que un miembro humano de la tripulación. Ninguna de las 2 explicaciones tenía sentido. Me recosté, miré la pantalla más tiempo del debido, porque una vez que se descartan las explicaciones obvias, lo que queda suele ser peor. Pero eso no fue lo que me impactó. Fue lo fácil que habría sido ignorarlo. Tenía una reunión a las 4, 70 archivos abiertos y una fecha límite al final de la semana. Podría haberlo marcado como un error de formato. Cerrarlo. Seguir adelante. Y por un momento, casi lo hice. Recuerdo que extendí la mano hacia el siguiente archivo, con el cursor ya en movimiento. Entonces me detuve, abrí una nota adhesiva, escribí algo, revisar los otros 3. No sé por qué escribí eso. No era un procedimiento. No era necesario. Fue instinto. Y esa es la única razón por la que no cerré el archivo, porque algo dentro de mí, antes de comprender nada más, sabía que esto no era un simple error. Eran 4. Y aún no había visto las otras 3. Saqué las otras 3 entradas, no todas a la vez, sino una por una, como se debe hacer. No se da por sentado un patrón hasta que se verifica su existencia. Misma estructura, misma integridad, mismo final, fechas diferentes. Las anoté por separado primero, luego las ordené. Ventana 1, enero a febrero de 1998. 11 días TH, 5 NT2, alfa ventana 2 de agosto a octubre de 2003, 47 días H20, RCV, 7, gamma ventana 3 de marzo de 2011, 19 días ATM, PRS 1, beta ventana 4 de septiembre a octubre de 2019, 33 días O2, CR, 4, delta no lo vi de inmediato. Esa es la parte que me molesta ahora porque una vez que lo expones así, es obvio. Estas no eran entradas. Eran intervalos. Tomé una tira de papel y dibujé una línea de tiempo. No en papel digital. Necesitaba verlo todo de una vez. 17 años desde el primero hasta el último. Sin un intervalo constante, ni anual, ni cíclico, sin un intervalo claro que se pudiera predecir. Pasé 3 días intentando encontrar uno. En fin, porque si hay un patrón en la cronología, se puede modelar. Puedes anticipar el siguiente evento. Así es como funcionan los sistemas. Pero este no se comportaba como un sistema. No había ritmo, ni relación matemática, nada que sugiriera automatización. Así que dejé de fijarme en cuando ocurrían y empecé a fijarme en qué más sucedía al mismo tiempo. Es el procedimiento habitual. Amplíe el contexto. Compare todo lo registrado durante esos periodos, estado del equipo, lecturas ambientales, informes de la tripulación, cualquier cosa que se solape. Al principio, nada me llamó la atención. Luego vi la frase. Estaba oculta entre los registros de la estación, notas de mantenimiento diarias, entradas breves, generalmente ignoradas a menos que algo se rompiera. La revisión del compartimento no arrojó resultados concluyentes. La leí una vez y seguí adelante. Luego la volví a ver. Otro día, otro miembro de la tripulación, la misma redacción. Fue entonces cuando regresé. Busqué todas las apariciones de esa frase en todo el archivo.
Cada año, en cada misión fuera de esos 4 periodos, no aparece. Dentro de ellos, 41 apariciones. Diferentes estilos de escritura, personal distinto, misiones distintas, la misma frase. No es casualidad. Recuerdo haber leído el protocolo otra vez. Revisión de compartimentos, inspección de seguridad estándar. Se verifica la integridad de la presión en todos los módulos. Hay que asegurarse de que cada sección de la estación esté en orden. Si algo falla, se detecta de inmediato. Ese es el objetivo. Una comprobación inconclusa significa una sola cosa: los números no coinciden. Más precisamente, la estación está registrando una distribución de presión que sugiere un volumen ocupado adicional, un espacio donde no debería haberlo. Le di vueltas a esto más de lo debido porque no se trata de un problema de datos, sino físico. El aire no da lecturas erróneas. La presión no es aproximada. Si el sistema indica que se está desplazando un volumen, es porque algo lo está desplazando en una estructura sellada. Fue entonces cuando empezó a formarse la figura. No solo 4 entradas, ni 4 periodos de tiempo, sino 4 ventanas definidas por la presencia. Volví a la línea de tiempo y la examiné de nuevo. Las mismas ventanas, las mismas duraciones, la misma anomalía, expresadas en 2 sistemas completamente diferentes. El manifiesto y la estación misma. Uno dice que algo se registró. El otro dice que algo estaba allí. Después de eso, doblé el papel. No quería mirarlo más. Porque una vez que aceptas eso, la pregunta cambia. No es que es esta entrada, sino que ocupaba ese espacio. 41 veces los miembros de la tripulación documentaron una sección de la estación que no se resolvió. En 41 ocasiones había algo donde no debería haber nada. Precisamente durante los mismos periodos en que el manifiesto mostraba a 4 tripulantes inexistentes. Recuerdo haber mirado el reloj, llevaba horas en el escritorio. No me di cuenta de que había oscurecido. Fue entonces cuando comprendí otra cosa: aún no había revisado los informes de la tripulación. No del todo. No había analizado lo que la gente a bordo experimentó realmente durante esos periodos. Y esa era la parte que seguía evitando, porque los datos son una cosa. Se puede discutir con los datos. Se pueden reinterpretar. Las personas son diferentes. Y sabía que si hubiera habido algo, lo habrían sentido. Simplemente no sabía cuánto tiempo les habría llevado dejar de hablar de ello. En cada archivo de tripulación hay una sección que la mayoría ignora. Es pequeña, opcional y fácil de pasar por alto. Son registros psicológicos, breves anotaciones diarias, generalmente de 1 o 2 frases. No pretenden ser dramáticos, sino consistentes. Por eso son útiles. Recopilé cada uno de ellos, de cada miembro de la tripulación, de cada ventana. Me llevó más tiempo del que esperaba. No porque hubiera demasiadas entradas, sino porque me detenía constantemente. Ventana 1, día 4, ingeniero de vuelo. Dificultad para dormir. Sé que esto es común en la fase inicial de la misión. Noté una persistente sensación de observación en el módulo del nodo 1, atribuida al periodo de ajuste. Es normal. Al menos así lo parece. La interrupción del sueño es frecuente. La desorientación es frecuente, pero la descripción se me quedó grabada. Sensación de observación. La anoté. Seguí adelante. Día 9. El sueño sigue interrumpido. La orientación espacial es normal. La sensación que noté el 4.º día no ha desaparecido. Me encuentro mirando por encima del hombro durante la preparación para la actividad extravehicular. Esto no es racional. Lo estoy documentando porque me dijeron que documentara todo. Eso es diferente. Eso es conciencia. Sabe que no tiene sentido y aún así lo está escribiendo. Así funciona el sistema. Ventana 2, 2003, día 22. Especialista de misión. El comandante ha observado que 3 miembros de la tripulación presentan patrones de trastornos del sueño similares simultáneamente. Esto es estadísticamente inusual.
No hemos discutido el motivo entre nosotros. Creo que todos estamos evitando la misma conversación. Me detuve ahí porque ahora ya no es algo individual. Es algo compartido y no hablan de ello. Eso no es protocolo. Si algo afecta a varios miembros de la tripulación, se informa. ¿Se escala? No lo hicieron. Lo evitaron. Fue entonces cuando el patrón cambió. Ventana 3, 2011, día 7. No sé cómo escribir esto de manera que se lea como algo clínico en lugar de angustiado. Lo intentaré. Hay una sección del módulo de armonía a la que ya no entraré solo. Esto no es una respuesta a ningún evento específico. Es una respuesta a una sensación que no puedo corroborar con instrumentos. Los instrumentos no muestran nada. La sensación persiste. Es miedo medido, controlado, pero presente y aún documentado. Ventana 4, 2019, día 14. Dormí 2,5 horas. Desorientación leve. Nota para el registro: he empezado a comer en el mismo módulo a la misma hora todos los días. No lo hago por rutina. Hago esto porque si como en la mesa del nodo 2, puedo ver todos los puntos de entrada a esa sección. No me di cuenta de que estaba haciendo esto hasta que Didacted me lo señaló. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No le pregunté si ella estaba haciendo lo mismo. Creo que sí. Lo leí 2 veces. Porque eso es comportamiento, no solo sentimiento. Se están adaptando, posicionándose sin explicar el motivo. Dejé las páginas después de eso. Me quedé un rato porque, en 4 equipos distintos, con 17 años de diferencia, la progresión es idéntica. Inquietud, perturbación, evasión y luego nada. Esa es la parte que no tiene sentido. Las entradas no se resuelven. No mejoran. Dejan de hacerlo. No de forma gradual, ni de manera inconsistente. En el mismo punto de cada ventana, dejan de mencionarlo. Sin explicación, sin solución, solo silencio. Busqué directivas, órdenes del centro de control, censuras, nada. No les ordenaron parar. Lo decidieron. Colectivamente. Eso no se puede explicar con estrés. Es una decisión. Y decisiones como esa tienen su razón de ser. Cerré la carpeta con cuidado después de eso porque no quería seguir leyendo. Pero lo hice. Había algo más. Algo que casi pasé por alto porque me pareció que se trataba de registros médicos. No los informes completos, solo incidentes marcados, entradas específicas. Miembros de la tripulación que reportaban sensaciones físicas sin una causa identificable. Tomé la página, la miré, pero no la leí de inmediato porque ya sabía que esto iba a ser diferente. Y necesito aclarar algo. No saco conclusiones precipitadas. No especulo. Lo que estoy a punto de contarles no es una interpretación. Es un dato, solo uno. Pero es el que me hizo dejar de dormir. Los registros médicos son diferentes. No especulan. No interpretan. Simplemente registran, por eso confié en ellos. Filtré los informes de incidentes. No lesiones, no enfermedades, solo anomalías. No hay muchas. En 18 años de documentación, se ven patrones. Se aprende que es normal. Esto no lo era. La entrada aparece en taquigrafía. Repetido en las 4 ventanas. Evento de contacto no verificado. Un miembro de la tripulación informa de una sensación física de presión en la parte posterior del hombro o en la parte superior del brazo. Duración breve. Origen no identificado. No se observó ningún fallo en el equipo. Ningún otro miembro de la tripulación se encontraba en las inmediaciones en el momento del informe. Lo leí una vez, y luego otra vez, porque la redacción no cambia. No entre años, no entre personal. Así no es como suelen funcionar los informes. Cada persona describe las cosas de manera diferente. Esto es idéntico. Obtuve los recuentos. Ventana 1,
3 incidentes, 2 miembros de la tripulación. Ventana 2, 7 incidentes, 4 miembros de la tripulación. Ventana 3, 2 incidentes, 1 miembro de la tripulación, ambos el mismo día. Ventana 4, 9 incidentes, 5 tripulantes. Anoté los números por separado y los analicé detenidamente porque no es algo aleatorio. Es una escalada. 2 veces en 11 días en 1998. 9 veces en 33 días en 2019. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, no se mantenía igual. Solo hay 2 explicaciones para eso, o se estaba volviendo más activo o se estaba volviendo menos cuidadoso. Después de eso, aparté el registro con cuidado porque hasta ese momento todo era discutible: estrés, aislamiento, factores ambientales. Se puede explicar un sentimiento, pero no el contacto. Fue entonces cuando encontré este documento aparte. No formaba parte del sistema estándar. Tenía un formato diferente, márgenes más amplios y la fuente estaba ligeramente desalineada. Alguien lo escribió él mismo. Informe de incidente personal. Lo leeré tal como aparece. Fecha censurada. Ubicación, nodo 2, lado de babor. Estaba ejecutando una secuencia de calibración en el sistema de recuperación de agua, una tarea individual, de aproximadamente 20 minutos. A los 14 minutos, sentí una mano en mi hombro izquierdo. Me giré. No había nadie. Me detuve allí la primera vez. Luego seguí leyendo. Quiero ser preciso. No fue un golpe, ni contacto con ningún equipo, ni una vibración. Fue una mano. 4 puntos de presión distintos. Dedos. Recuerdo haber mirado la palabra más tiempo del debido. Dedos. Terminé la calibración. No presenté el informe de inmediato. Lo presento ahora porque la persona censurada describió un suceso idéntico esta mañana y usó la misma palabra, que he estado evitando. Dijo dedos. Dejé la página después de eso. No dije nada. Porque hay una diferencia entre una posibilidad y una descripción. 5 tripulantes, 33 días, misma sensación, mismo lugar, 4 puntos de presión. Eso no es una interpretación. Eso es estar en una estación sellada sin dónde esconderse. Después volví a los registros anteriores y los leí de nuevo. La redacción es clínica, deliberadamente neutral. Pero ahora lo ves. Hombro posterior, brazo superior, posición consistente. No estaban adivinando. Estaban describiendo el mismo suceso, usando un lenguaje que no lo agravaría. Eso es lo que hacen los profesionales capacitados. Reducen, contienen, pero los datos no cambian. Algo hizo contacto varias veces a través de varios equipos. Nadie encontró jamás el origen. Recuerdo quedarme paralizado después, sin pensar, simplemente procesando, porque aquí es donde la explicación se desmorona. Se puede racionalizar la percepción. No se puede racionalizar un contacto físico sincronizado sin origen. Fue entonces cuando dejé de ver los registros como errores y comencé a verlos como evidencia. Abrí mi computadora portátil y volví a consultar las designaciones. Porque si algo estaba ahí y algo las estaba modificando, entonces los nombres importaban, no como etiquetas, sino como identificadores. Comencé con el formato, la estructura, la forma en que estaban escritos. Porque los sistemas de nomenclatura no surgen por casualidad. Siguen reglas. Y si entiendes las reglas, entiendes la intención. Recuerdo haber pensado que esto aclararía las cosas. Me daría una dirección. Y así fue. Y ojalá no hubiera sido así. Existe un formato estándar para la designación de equipos. Estricto, coherente. 4 partes. Categoría del sistema, ID del subsistema, número de unidad, variante. Si lo ves lo suficiente, se vuelve automático. No lo lees. Lo reconoces. O2CR4, delta. Variante delta de la unidad de depuración de oxígeno 4. No es inusual. Es normal.
Por eso mismo no lo cuestioné al principio. Pero cuando volví y apliqué la misma lógica a las 4 entradas, coincidieron a la perfección. No aproximadamente, sino exactamente. THVNT2 Unidad 2 del Sistema de Ventilación Térmica Alfa. Revisé los registros de inventario. Instalado en 1998. Misma fecha que la entrada del manifiesto. Retirado en 2001. Reemplazo documentado. Ambos registros existen. El registro del equipo y el manifiesto de la tripulación. Mismo identificador, misma fecha. Eso no debería suceder. Un sistema, un objeto, dos registros completamente diferentes. Pasé a la siguiente unidad de recuperación de agua gamma H2 o RCV-7, ventana 2, 2003. La unidad 7 fue marcada para reemplazo ese año durante ese periodo exacto de 47 días. El reemplazo se retrasó. Hay una nota en el sistema, evaluación de sistemas pendiente, sin seguimiento, sin resolución, solo retraso. Recuerdo haber leído esa línea 3 veces porque así no es como se manejan los sistemas críticos. No se retrasa el reemplazo de un sistema de recuperación de agua sin documentación, a menos que se esté evaluando algo más, algo que no esté en la lista. Ventana 3 ATM PRS-1 B Beta Unidad de Matriz de Sensores de Presión Atmosférica 1. La matriz principal, la responsable de las comprobaciones de compartimentos. No me di cuenta de inmediato. Luego lo comprendí. El sistema que reporta las revisiones de compartimentos no concluyentes comparte su designación con el elemento registrado en el manifiesto. Lo anoté y lo subrayé, porque eso no es una coincidencia. Supongo que hay una conexión. Para cuando llegué a la 4ª entrada, ya sabía lo que iba a encontrar. Pero lo revisé de todos modos. 02 SR4 Delta. Sistema activo actual instalado en 2017. Sin fallas, sin alertas, sin programa de reemplazo, completamente operativo ahora mismo. Me quedé pensando un rato después porque eso cambia la pregunta. Esto no es un error de etiquetado. Esto es una selección. Alguien eligió estos nombres. Alguien que entendía el sistema lo suficientemente bien como para que pareciera correcto e incorrecto al mismo tiempo. Eso no es casualidad. Es intencional. Saqué mis notas y empecé a trazar conexiones, de la designación al sistema, del sistema a la cronología, de la cronología a las anomalías. Dibujé líneas entre ellas. En algún momento, cambié a tinta roja. No me di cuenta de cuándo. Rodeé con un círculo una frase, actualmente activa, porque es la parte que no se resuelve. La designación de 2019 sigue vigente, lo que significa que lo que sea que represente esa entrada recibió su nombre de algo que aún existe en la estación. Eso no es histórico, es actual. No sé si el nombre tenía como objetivo identificar o ocultar algo. Solo hay dos posibilidades, o alguien intentaba describir de qué se trataba o intentaba esconderlo a plena vista. De cualquier forma, lo sabían. Eso es lo que me impactó, no qué era, ni quién lo entendió lo suficiente como para nombrarlo. Porque nombrar algo requiere reconocimiento, y el reconocimiento implica conocimiento previo. Después de eso, cerré el cuaderno. Ya no quería seguir analizando las conexiones. Porque una vez que aceptas que alguien tomó una decisión, tienes que preguntar por qué. Y esa pregunta no se queda aislada. Se extiende a cada rincón del registro, a cada explicación que falta, a cada nota incompleta. Y, finalmente, te lleva a un lugar inesperado. Así fue como la encontré. No buscándola, sino siguiendo lo único que no encajaba. Un nombre que no debería existir. Carver. No buscaba un nombre. A eso vuelvo una y otra vez. Porque si buscas algo, moldeas lo que encuentras. Buscaba referencias, enlaces cruzados, cualquier cosa que mencionara las designaciones fuera del manifiesto. No había ninguna. No había coincidencias en los informes de la tripulación, ni menciones en los registros del sistema, ni notas internas que vincularan esas entradas con nada más, lo cual es incorrecto.
Si algo se registra en varios sistemas, deja rastros. Este no fue el caso. Así que amplié la búsqueda, extraje todo de la ventana 4, todos los documentos generados durante ese periodo de 33 días. La mayoría eran registros de experimentos rutinarios, notas de mantenimiento y resúmenes diarios. Entonces, encontré el diario. Los registros de misiones personales no están estructurados. No forman parte de la cadena formal. Existen, pero rara vez se revisan en detalle, por eso seguí ahí. Día 27, ingeniero de vuelo. Lo leeré tal cual. Diario personal. Día 27. Dormí 3 horas no seguidas. Escribo esto en el baño porque es el espacio más pequeño de la estación y el único donde no me siento observado, desde múltiples direcciones simultáneamente. Me detuve ahí porque eso no es técnico. Es alguien eligiendo una habitación según cómo se siente. Luego seguí leyendo. Quiero documentar algo que he estado evitando documentar. Y luego esto. Vuelve a tener la cara de Carver. He dejado de corregirlo. Es más fácil así. Eso es todo. Esa es la entrada completa. Lo revisé al día siguiente. Un experimento normal con materiales. Ni una sola mención. Sin seguimiento. Sin aclaración. Simplemente, ausencia total. Quienquiera que haya escrito eso, jamás volvió a mencionar el nombre. Recuerdo haberlo mirado fijamente durante un buen rato porque solo hay dos posibilidades. O Carver es una persona o es otra cosa. Así que revisé todas las bases de datos a las que tenía acceso. Registros de personal, listas de misiones, archivos de astronautas, listados de contratistas, socios internacionales, nada. Ningún astronauta llamado Carver. Ni en servicio activo, ni retirado, ni reasignado. Nadie. Eso no es inusual en sí mismo. Los nombres se recuerdan mal. Se usan apodos. Pero esto no era casualidad. Esto estaba escrito en un registro documentado. Así que busqué en el manifiesto. Archivo completo de 26 años. Carver aparece una vez. No es una entrada. Es una salida. Encontré la entrada. 14 de enero de 1998. 3 días después de que finaliza la primera ventana. Formato estándar. Soy usa la marca de tiempo del identificador y luego el campo de destino está vacío. Reviso las entradas circundantes. Cada 2 líneas tienen un destino. Las rutas de transferencia se registran con coordenadas específicas de la Tierra. Esta no. No hay código de error, ni censura, solo un espacio en blanco. Y al final de la fila, 2 palabras, transferencia completada. La leí de nuevo porque así no se registran las salidas, sus regresos ni las transferencias con destino. Esto no es ninguna de las 2 cosas. No hay ningún astronauta llamado Carver. Pero algo abandonó la estación en enero de 1998 y el sistema lo registró como una transferencia. No se especificó dónde, solo que ocurrió. Recuerdo que después me quedé pensando en la cronología. Porque aquí es donde falla. Si algo se fue en 1998, ¿cómo es que tiene un rostro en 2019? No cualquier rostro, sino el mismo. Repito, no tengo respuesta para eso. Quiero ser claro. No tengo respuesta. Lo que tengo es un registro que no se cierra y un nombre que existe solo en el punto de partida. Pensé que ahí terminaba todo. No fue así. Encontré algo más. No en el sistema, sino fuera de él. Archivado, eliminado. Un hilo del foro. Título: ¿Alguien más recuerda el incidente de Carver? Las respuestas son todas iguales. Confusión. Negación. ¿De qué estás hablando? No existe tal cosa. Pero la publicación original aún se mantuvo. Una frase. Mi padre trabajó en soporte terrestre de la ISS en 1998. Dijo que perdieron algo en la estación y pasaron 3 días decidiendo cómo registrarlo. Revisé la marca de tiempo.
El hilo fue borrado 4 horas después de su publicación. La cuenta ya no existe. Cerré la página después porque ahora no era solo un registro. Era una decisión. Algo había quedado. Algo se había quedado y alguien tenía que decidir cómo llamarlo. No le dije nada a nadie. Eso es importante. No me puse en contacto con nadie. No escalé el problema. No presenté ninguna denuncia. Lo mantuve todo bajo control. Así es como se evita llamar la atención. O al menos eso creía. 3 semanas. Eso fue lo que tardó. Entonces recibí el correo electrónico. No en mi cuenta de trabajo. En mi cuenta personal. El asunto era neutral. Cumplimiento de registros. Lo abrí. Señorita Oai, nos ha llegado información de que ciertos materiales de archivo relacionados con su antiguo cargo en JSC podrían haber sido retenidos después de su fecha de separación. Deseamos concertar una cita para hablar sobre la devolución de dichos materiales. Se trata de un trámite rutinario de cumplimiento normativo. Firmado, nombre incluido. Lo comprobé. No existe. No está en el directorio. No figura en ninguna lista interna. El dominio es correcto. Todo lo demás está ligeramente mal. Formato, espaciado, detalles sin importancia. El tipo de errores que uno no nota a menos que esté acostumbrado a leer documentos estructurados. Lo leí de nuevo porque el momento es crucial. 11 días. Ese fue el tiempo que transcurrió desde que empecé a investigar hasta que alguien se dio cuenta. No contacté a nadie. Ni solicitudes, ni publicaciones. Lo único que hice fue internamente. Abrí archivos que ya tenía y realicé búsquedas a través de una cuenta de investigación privada, no vinculada a la NASA ni visible en los sistemas habituales. Y sin embargo, alguien lo sabía. No sé cómo. No sé qué lo desencadenó, pero yo lo desencadené. Fue entonces cuando la situación cambió. Hasta ese momento, esto era investigación. Ahora ya no lo era. Ahora estaba siendo observado. No respondí. En cambio, presenté una solicitud. Una solicitud de acceso a la información pública, una presentación de terceros. Si están vigilando los canales directos, usas los indirectos. Sigo esperando. Pero ya no voy a esperar más. Por eso existe esto. Porque si me quedo de brazos cruzados, desaparecerá, como ya lo hizo. Los registros se reclasifican, los archivos se corrigen, las cosas se resuelven. Y una vez que se resuelven, desaparecen. Así que tomé una decisión. La única forma de evitarlo es ponerlo en un lugar donde no puedas controlarlo. ¿Estás viendo esto? Eso importa porque ahora no está solo en un lugar. Ahora existe fuera del sistema que puede borrarlo. Quiero creer que eso me hace estar a salvo. Me lo dije a mí mismo antes, pero he estado pensando en otra cosa. Esa frase del diario, lleva de nuevo el rostro de Carver. No, lleva de nuevo el rostro de Carver. Esa palabra lo cambia todo porque significa que esto no es fijo. No es una sola forma, no es una sola identidad. Cambio, lo que significa que Carver era solo uno de ellos. Me detuve ahí cuando me di cuenta por primera vez. No quise seguir con esa idea. Pero no puedes parar una vez que empieza. Porque si tenía esa cara antes y luego otra vez, eso significa que hubo otros momentos en que no la tenía. Y eso lleva a una conclusión. Tiene otras caras. Volví a los registros. No a los resúmenes, ni a las entradas marcadas, ni a los registros operativos diarios, esos que ya había leído y echado de menos. Pero esta vez, los leí de otra manera. Hasta ese momento, los consideraba como simple salida. Una prueba estructural generada por el sistema de que algo estaba rellenando campos que no debía. Eso fue un error porque no son resultados. Son registros. Autorizados. Comencé con la primera ventana 1998 TH, 5NT, 2PA. Las entradas son cortas, funcionales, comida consumida,
ciclo de sueño nominal, finalización de la tarea dentro de los parámetros esperados, sin variación, sin detalles. Al principio, parece automatización. Pero luego te das cuenta de algo. Consistencia. No consistencia del sistema, sino consistencia del comportamiento. Es imitar. Siguiendo un patrón sin comprenderlo aún, pasé a 2003. Segunda ventana H2 o RCV7 gamma. Las entradas son más largas. Siguen estructuradas, pero ahora hay observaciones. Nota sobre la estación, la vista desde la cúpula, el sonido del equipo en funcionamiento, detalles que no pertenecen a los registros operativos. Ahí es cuando cambia. No se trata solo de registrar acciones. Se trata de fijarse en las cosas, en las pequeñas cosas. Eso es aprender. Seguí adelante. 2011, tercera ventana. El TMPRS1BA. Aquí es donde se aclara. Los registros incluyen nombres, no como participantes, sino como sujetos. Leer 1. Día 11. Comandante censurado. Pasé 47 minutos en la taza esta mañana. Lo hace casi todas las mañanas. Mira el mismo punto en la órbita. He calculado las coordenadas. Está mirando una ciudad en Marruecos. Ha estado en la estación durante 87 días. Está mirando una ciudad en Marruecos. Ahora entiendo mejor este comportamiento. Me detuve ahí. Porque esa frase importa. Ahora entiendo mejor este comportamiento. Eso no es observación. Eso es comprensión. Eso es progreso. Lo que fuera que estuviera en la estación en 2011 no era solo observar. Era aprender. Y estaba mejorando. No quería abrir el último set, pero lo hice. 2019 o 2 CR4 Delta. El tono es diferente. No clínico, no observacional, personal. Los conoce. Nombres de pila, apodos, cosas que no se encuentran en los registros, cosas que solo se obtienen escuchando, estando allí durante mucho tiempo. Fue entonces cuando comprendí algo que no quería comprender. No se trataba de estudiarlos desde la distancia. Estaba incrustado. Fui a la última entrada. Día 33. El último registro. Transferencia programada. He anotado quién lo sabe y quién aún lo está decidiendo. El que se llama BEX lo sabe. Ella no ha dicho nada porque entiende que decir algo requeriría una explicación que no puede dar al control de la misión. Lo leí 2 veces porque no es una suposición. Es una interpretación del silencio. No me preocupan los demás. Esa frase se me quedó grabada porque implica selección, conocimiento, control. Entonces, este que sigue escribiendo en su diario ha estado registrando con precisión. Consideré si esto era un problema. Decidí que no lo era. No me gustó esa frase porque es una decisión tomada por algo que no debería estar ahí. Y luego la última línea, los registros precisos son útiles. Los registros precisos son la forma de encontrar el camino de regreso. Dejé de leer después de eso porque eso no es documentación. Eso es intención. Eso es propósito. Sea lo que sea, espera regresar y espera que los registros sigan ahí. Por eso escribe, no para nosotros, sino para sí mismo. Extendí las páginas sobre el escritorio, las 4 ventanas. Las miré todas juntas. Porque ahora se leen de forma diferente, no como registros, sino como una secuencia. Observación, aprendizaje, comprensión y luego familiaridad. Recuerdo haberlo dicho en voz alta. No me di cuenta hasta que lo escuché. Los conoce. Volví a mirar la última línea. Los registros precisos son la clave para encontrar el camino de regreso. Fue entonces cuando cambió, porque he estado haciendo lo mismo, documentar con cuidado y precisión. He estado creando un registro. Y quiero creer que es una coincidencia. De verdad que sí. Pero no lo parece. Hay una parte que no te conté.
No porque se me haya olvidado, sino porque no tiene sentido hasta ahora. Y si lo hubiera dicho antes, habría sonado inconexo. Esto no. Esto encaja. Durante cada periodo, justo en el momento en que se archiva la última entrada del registro, algo cambia en el inventario de equipos. No es un fallo, no es una avería, es un movimiento, un EV, un traje, trasladado del almacén de equipos a la esclusa de aire. No se ha revisado, no se ha asignado. Se ha movido. El sistema lo registra siempre y siempre que no hay ningún miembro de la tripulación asignado a la acción. Lo he comprobado varias veces porque así no es como se mueve el equipo. Todo se registra. Todo tiene un controlador. Esto no. Después de que termina cada ventana, el traje se encuentra en la esclusa de aire. Almacenado, sin daños, sin usar, simplemente colocado allí. Eso ya es extraño, pero esta es la parte importante. Cada vez que el traje se pliega. Quiero ser preciso al respecto. Los trajes EVA no se pliegan. Son rígidos, presurizados, estructurados. No se pliegan. Se cuelgan, se montan, se colocan planos para su inspección. Plegar uno requiere esfuerzo, un esfuerzo deliberado. No es algo que ocurra por accidente. Es algo que se elige hacer. Al principio no lo entendía. ¿Por qué moverlo? ¿Por qué plegarlo? Luego lo observé todo en conjunto. Los registros, las observaciones, el contacto. Y tenía sentido de una forma que yo no quería. No es aleatorio. Es consistente. Fin de la ventana, entrada final. Luego aparece el traje doblado. Eso no es almacenamiento. Eso es colocación. Creo que se dejaron intencionalmente, no como errores, sino como marcadores, prueba de presencia. Un registro fuera del sistema, algo físico porque los registros pueden descartarse. Los datos se pueden corregir, pero el traje existe. Imprimí la imagen de mantenimiento. Puedes verla. El traje de la esclusa de aire está doblado. Incluso en la textura se aprecia la simetría, la precisión. No es casualidad. Está controlado. Hay una nota adjunta, archivada por el miembro de la tripulación que lo encontró. Traje encontrado almacenado incorrectamente en la esclusa de aire. Devuelto al casillero. Sin daños aparentes. Nota, el traje no estaba en la estación al comienzo de esta misión. He revisado el manifiesto. El número de serie de este traje no está en nuestra lista de equipo. No es nuestro. Lo leí 3 veces porque eso lo cambia todo. Esto no es solo un movimiento. Es una introducción. Un traje que no era parte de la misión aparece al final de un periodo de 33 días durante el cual algo estaba observando a la tripulación, tocándolos, registrándolos, y luego deja algo atrás, doblado, preciso, deliberado. Eso no es casualidad. Es comunicación. Sabía que encontrarían el traje. Sabía que lo registrarían. Aún así, lo dejaron allí, como un recibo o una firma. Recuerdo estar sentado mirando la imagen y darme cuenta de algo que debería haber comprendido antes. Los trajes no se quedaron atrás. Se entregaron. Revisé la cronología de nuevo. 4 ventanas, 4 trajes. No hay un patrón en el tiempo, pero sí en el comportamiento, lo que significa que habrá otra. Ventana 5. Imposible predecir cuándo. Imposible anticiparlo. Podrían pasar años o podría ser ahora. Revisé el estado actual de la tripulación. 7 personas en la estación. Misión activa. Operaciones normales. Todo parece estar bien. Ese es el problema porque siempre lo hace. Justo antes de que no lo haga. Guión del capítulo 12. Hay un documento más. No iba a incluirlo. Dudé mucho al respecto porque no puedo verificarlo. No es del archivo, no es de ningún sistema al que tuviera acceso. Vino de fuera. Envió un mensaje cuidadosamente escrito a un cirujano de vuelo retirado de la ventana de misión 2003.
Nunca respondió. Lo hizo otra persona. Dirección diferente. Origen ilegible. Sin nombre. Solo un archivo adjunto. 3 páginas. Sin encabezado. Sin clasificación. Sin formato. Parecen notas. Como si alguien hubiera anotado lo que se dijo en una habitación donde no se debía grabar. Ya lo he leído tantas veces que no necesito mirarlo más. Te leeré la parte importante. El sujeto no parece comprender que no es humano. O bien, el sujeto comprende perfectamente y el hecho de no comprender es en sí mismo comunicativo. Hice una pausa ahí la primera vez porque eso no es confusión. Eso es intención. Suposición de trabajo actualizada. El sujeto no está confundido acerca de su naturaleza. El sujeto está interesado en el nuestro. Interesado. Sin interactuar. Sin reaccionar. Estudiando. Seguí leyendo. El comportamiento de registro es significativo. El sujeto utiliza los sistemas de documentación existentes sin desviarse. No crea nuevas categorías. No marca su propia presencia como anómala. Eso es exactamente lo que vi. No rompe el sistema. Se integra en él. Se introduce en el sistema utilizando los formatos disponibles. Esto puede ser una limitación, no puede concebir una categoría que no existe, o bien es una elección. Recuerdo haberme detenido ahí porque son dos posibilidades muy diferentes. Si es una elección, el sujeto demuestra comprender que su presencia, descrita con precisión, requeriría una categoría que no poseemos. Esa es la parte que más me impactó. No tenemos una categoría. No para esto. No tenemos una categoría para esto. Tenemos equipo y tenemos tripulación. El sujeto se registró como equipo porque no había una tercera opción. Probablemente esta era la opción más precisa disponible. Después de eso, dejé las páginas. Porque eso lo cambia todo, el equipo, no porque sea un objeto, sino porque cumple una función, algo que llega, observa, registra, se va y luego regresa. Eso no es aleatorio. Eso es estructurado. Eso es repetible. Eso es trabajo. Algo está realizando investigaciones sobre seres humanos dentro de una estación sellada. Llevamos documentándolo con nuestros propios sistemas desde 1998, o incluso antes. Después volví a revisar las denominaciones. Las observé de otra manera. Depurador de oxígeno, ventilación térmica, sensor de presión, soporte vital. Antes no me había fijado. Pero eso es lo que son, sistemas que mantienen a la gente con vida, sistemas que la monitorizan. Sistemas que se adaptan a ellos. No se escondía. Se identificaba de la forma más cercana que nuestro sistema permite. Se identificaba como soporte vital. Reflexioné sobre eso durante mucho tiempo porque cambia la perspectiva. Esto no es algo que se nos haya escapado. Es algo que ha estado presente, documentado, repetido y nunca reconocido. Hay una pregunta que me ronda la cabeza. No es qué es, ni por qué surge. Es otra cosa. En el registro final, ventana 4, dice, quien sigue escribiendo en su diario ha estado registrando con precisión. Consideré si esto era un problema. Decidí que no lo era. Y entonces, los registros precisos son la clave para encontrar el camino de regreso. He estado haciendo lo mismo, documentando con mucho cuidado, incluso más que en esos registros. Y no puedo dejar de pensar en esa frase. Los registros precisos son la clave para encontrar el camino de regreso. Quiero creer que no han leído esto. Quiero creerlo, pero no sé si es cierto. Voy a publicar esto. Todo. Los archivos, las referencias, todo lo que te he mostrado. Múltiples repositorios, copias redundantes, lugares donde no se puede eliminar todo a la vez. Esa es la única manera de que esto se mantenga. Esa es la única manera de que no desaparezca de nuevo. No iba a añadir nada más. Creía que esto estaba completo hasta hace 3 días.
Volví al manifiesto solo para tomar una captura de pantalla, una entrada, algo sencillo, y la vi al final del archivo. Después del último registro legítimo de la tripulación, una fila nueva, formato limpio, sin indicadores, sin anomalías, simplemente ahí. Revisé la marca de tiempo. Hace 6 días. Eso es imposible porque he estado en ese archivo todos los días. Antes no estaba ahí. Sé que no lo era. Leí la designación. 12BR1 Omega. Al principio no la entendí. Luego la traduje. Documentación del documento. Unidad de registro 1. Documentación Omega Unidad de registro 1. Me quedé un rato porque todas las demás designaciones eran de soporte vital. Esto no lo es. Esto es otra cosa. Esto es registro de información. No sé cómo llegó ahí. No sé quién lo añadió. No sé si lo añadieron o si siempre estuvo ahí y simplemente no lo vi. El campo del registro operativo está completo. Al principio no lo leí en voz alta. Solo lo miré. Luego giré la pantalla para que tú también lo vieras. Día 6. Observación en curso. El sujeto es minucioso. El sujeto es preciso. Los registros precisos son la clave para encontrar el camino de regreso. Anotado. Cerré la laptop después de eso. Porque no hay nada que añadir. Dije antes que creía estar a salvo porque me estabas vigilando. Por eso hago esto. Porque una vez que algo se ve, no se puede contener de la misma manera. Quería creer eso. Todavía lo creo. Pero he estado pensando en otra cosa. ¿Por qué existe esta entrada? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significa que use el mismo lenguaje? La misma estructura, la misma lógica que todo lo demás. No creo ser interesante por saber. Creo que soy interesante porque registro. Porque guardé una copia. Porque no cerré el archivo. Porque seguí adelante y documenté todo con precisión. Eso es lo que detecta. Eso es lo que registra. Me gustaría creer que estoy a salvo porque me estás observando. Me gustaría creerlo. Creo que me equivoqué sobre por qué soy interesante. Voy a detener la grabación ahora. Mara Oai publicó este vídeo en fecha censurada. Los archivos a los que hizo referencia se pusieron a disposición a través de Wayback Machine y 3 repositorios de documentos independientes. La Oficina de Asuntos Públicos de la NASA emitió un comunicado en el que describía las discrepancias en el manifiesto como errores de formato de un antiguo sistema de seguimiento de tripulaciones que ya no se utiliza. El comunicado no abordó los informes sobre la salud psicológica. No se abordaron los registros de contacto médico. No se abordaron las demandas. No se abordó el caso de Carver. El manifiesto de la tripulación de la ISS, a la fecha de publicación de este vídeo, no contiene ninguna entrada que coincida con la designación que aparece en la copia del manifiesto de la doctora Mara Oai. Ella no ha respondido a los mensajes en 11 días. Su cuenta de acceso al archivo fue suspendida hace 9 días. Hace 8 días se notificó a la universidad a través de la cual ella realizaba las consultas a la base de datos, sobre un asunto relacionado con el cumplimiento de la normativa de registro. La ISS está tripulada actualmente. Hay 7 personas a bordo. La ventana 5 aún no ha sido documentada.